Bien, las últimas semanas hemos estado hablando acerca de Santiago y de los consejos de sabiduría que nosotros necesitamos por parte del Señor para vivir en nuestra vida. También hablamos, ¿cierto?, la complejidad que nosotros tenemos con Santiago, de mirarlo como una carta doctrinal. Y yo creo que ya está más que claro que efectivamente es la palabra de Dios y podemos hacer doctrina, pero no es una carta con ese objetivo como la carta del apóstol Pablo. Es una carta de sabiduría. Ya nosotros estamos claros con esto. Por lo tanto, cuidado con de repente hacer doctrina de algunos textos. Lo veíamos nosotros el día viernes en el grupo de vida y me preguntaban, pero pastor, cuando estaba hablando aquí Santiago, ¿cierto? Y esta relación, yo les explicaba, hermanos, aquí Santiago está utilizando una figura retórica para mostrar una enseñanza profunda de lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es este contraste con lo que Santiago ha mostrado. Ya nosotros pudimos ver, ¿cierto?, ahí en el versículo 1 al versículo 12, el poder de la lengua. Si no vieron el sermón del poder de la lengua, véanlo. El día viernes tuvimos un estudio bíblico también profundizando esto. Fue muy bueno. Pero el día de hoy, la idea es cómo poder obtener sabiduría, dónde encontrarla para poder ser hombres y mujeres sabios. Y lo primero que tenemos que saber que el concepto de sabiduría era muy importante para los judíos. Los judíos lo tenían como algo muy, muy, muy importante para ellos. Entonces, tener sabiduría para ellos no era tener conocimiento como los griegos. Ellos necesitaban constantemente sabiduría para poder utilizar el conocimiento. Por lo tanto, sabemos que hay personas que son inteligentes, personas que son genios, pero no significa que esas personas tengan la facilidad para solucionar los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque tener conocimiento no es sinónimo de ser sabio. Entonces, algunas personas pueden ser ingenieros en cualquier especialidad que lo tengan y no tener sabiduría. Personas pueden tener conocimiento en las áreas del conocimiento, qué sé yo, de la medicina, de la educación, de las ciencias humanas, y todo el conocimiento, y por lo tanto no tener sabiduría. Por lo tanto, ¿qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 7? Yo voy a ir dándoles versículos para que ustedes vayan ahí en sus Biblias o en sus manos poder buscarlo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 7, queridos? El día de hoy no traje PowerPoint, hace 4:7, ¿ya? Para que rápidamente podamos estar con los textos bíblicos ahí. ¿Quién lo puede leer? Yo también lo voy a leer aquí después para mis hermanos que están online. Mis hermanos que están online igual búsquenlo, por favor, ¿ya? Léanlo nomás. Sí, Berito, léelo. En primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Muy bien. Miren lo que dice una versión más clara. Porque aquí dice sabiduría e inteligencia. No hay problema. Pero todas las versiones están en esa idea. Pero en el original lo que quieren decir es sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y lo recalca y claro, para nosotros inteligencia quizás pensando a cómo podemos utilizar. Pero en el fondo lo que el hebreo es necesitamos alcanzar sabiduría. Necesitamos tener sabiduría. Ahora, Santiago está exhortando a los miembros de la iglesia que querían ser maestros en la palabra. ¿Qué dice el versículo 1? Hermanos, no se hagan maestros, no nos hagamos maestros, dice Santiago. Por lo tanto, no es suficiente estar aquí adelante, parar en público o decir algo. Hoy día en las redes sociales, no es suficiente tomar un mensaje, una cosa que te gustó de algún lado y simplemente colocarla. Tiene que ver también con tu vida, porque a veces nosotros postamos cosas que nuestra mente quiere, pero que nuestro cuerpo no hace.
Entonces de repente nosotros en las redes sociales está así, el pololo dejó a la polola, es mejor quedarse sola. Y ahí que mal acompañada y empezamos con un montón de cosas. Claro, está el corazón abierto, sangrando en este sentido, pero en el fondo, la semana anterior estaba diciendo, oh, llegó la primavera, todo es maravilloso y todo era color de rosa y era fantástico. Entonces, la idea de poder hablar, de poder decir, no es solamente para expresar las sensaciones que nosotros tenemos, sino que también el conocimiento que tenemos nos permite analizar cosas, evaluarlas, pero la sabiduría nos permite organizar todas aquellas cosas. A veces, cuando nos paramos adelante, cuando a veces queremos decir algo, nos cuesta organizar nuestras ideas y nuestro conocimiento. La sabiduría nos permite organizarlas y hacer que la verdad de Dios sea aplicable a la vida diaria. Por lo tanto, no importa cuánto conocimiento tengamos o cuánto dinero o cuántas cosas, a veces podemos carecer de sabiduría. Hay personas que enseñan, que pueden ser pastores, predicadores o maestros, que presentan las verdades bíblicas, pero están dando y no cuesta. Pero ustedes también de repente tienen ahí en su WhatsApp, por ejemplo, yo no lo conocía, pero de tanto hablar me decían, pero tú conoces a Súgel, me decían. ¿Súgel? ¿Quién es Súgel? Y de repente me encuentro un día con un pastor, parece que es centroamericano, se llama Michelin, Súgel Michelin, ¿ya? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, perdón. Ya. Y de repente entré y tenía como 15, 20 segundos y decía cosas así. Y la gente se quedaba con una pequeña frase, con alguna cosa. ¿Por qué? Porque hay personas que rápidamente pueden organizar algunos conocimientos y entregarlos rápidamente. Pero hay otras personas que tú las escuchas, que intentan, ¿cierto?, enseñar, predicar y se preparan, y por mucho que tú veas que se intentan y se esfuerzan, no lo consiguen. Por lo tanto, el conocimiento sin sabiduría, del que el Santiago está escribiendo aquí, hace contraste entre la verdadera sabiduría y contrasta con la falsa sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos acá en Santiago capítulo 3, ¿ya? Del versículo 13 al versículo 18. Y lo primero que quiero hacer el día de hoy es contrastar estos conceptos de sabiduría para que nosotros podamos tenerlo. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 15, ¿ya? La verdadera sabiduría viene de lo alto, pero la falsa es de abajo. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Que existe sabiduría celestial que proviene de Dios y existe sabiduría humana, la cual no proviene de Dios. Por lo tanto, todo lo que no proviene de Dios está destinado a caer, todo lo que no proviene de Dios está destinado para fracasar, y no importa cuán maravilloso o cuán exitoso pueda parecer. Es la familia. No importa cuán maravillosa pueda verse tu familia, no importa cuán maravilloso tú puedas mostrar, ¿cierto? O tú puedas hacer que las cosas están yendo, no importa cuántas fotos yo me saque con la Maylin, ¿cierto? Ahí con el viento, con la mano en el desierto, atrás me gusta esa foto que yo tengo con ella, y el viento me corre así y me siento, es una foto muy bacán. No importa que yo pueda poner esa foto y postarla, si en el fondo no hay sabiduría familiar. Eso es solo una foto. Por lo tanto, no importa el esfuerzo que nosotros hagamos, si es que nosotros no vemos que hay sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo que Santiago está haciendo es contrastar esto, queridos. En la sabiduría humana vamos a encontrar la Torre de Babel. Ahí en Génesis capítulo del 11, del 1 al 9, y cuando vimos también a Abraham
cómo, ¿cierto?, a Abraham delante de Dios. Vamos a ver la sabiduría humana ahí en el rey Goliat. Vamos a ver la sabiduría humana en los hijos de Samuel. Vamos a ver la sabiduría humana, ¿cierto?, entre David y Goliat. Vamos a encontrar que los discípulos de Jesús pensaron que la solución para el alimento, ¿cierto?, era por medio del dinero. Los romanos en aquella época eran expertos en todas las cosas y tenían soluciones por medio de su administración, por medio de la opresión, por medio del dinero. Pero también nosotros vemos que la sabiduría humana siempre está presente. Siempre está presente. En tu casa, por ejemplo, con la siguiente frase: no, si tú no tienes razón. Tú no tienes razón. Eso no es verdad. Lo dicen los hijos a los papás. Lo dicen el cónyuge a la esposa y la cónyuge al marido. Tú no tienes razón. Le dice el papá a los hijos y le dicen cuando están más grandes, cuando están más adolescentes. Yo ya estoy escuchando a mis hijos: no, papá, tú no tienes razón. ¡Ay! Ya estoy escuchando eso más seguido. Pero, ¿cuál es el origen de la sabiduría humana? ¿Cuál es el origen de la sabiduría humana? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y Santiago es muy potente, utiliza su retórica para poder decirlo. Esta sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, es animal. Lo dice Santiago con toda esta fuerza, es diabólica. Ay, yo leo ese versículo, hermano, y se me paran los pelos. Se me paran los pelos pensando, chuta. Y lo conversábamos ayer con mi esposa sobre esta retórica de Santiago. Y conversando con ella, nosotros podríamos pensar que, claro, Santiago está utilizando una retórica llamada la hipérbole para magnificar algo. Pero conversando con la May, en verdad no hay hipérbole aquí. Lo que Santiago está diciendo es la pura verdad. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos frente al otro y el otro es un combatiente, el otro es un contrincante, el otro es alguien que me está desafiando, esa sabiduría es terrenal, esa sabiduría es animal, esa sabiduría es diabólica. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Porque justamente ahí está la raíz del por qué. ¡Pah! Y damos allí. Y es el juego de ping-pong. Y empezamos ahí, ¿cierto? ¿Quién tiene más fuerte? ¿Quién da el mejor revés? Y nos encontramos en esto. La esposa, el marido, el papá, los hijos entre ellos. Hermanos, y esto es muy fuerte. El origen, y esto es un contraste, el origen de la sabiduría humana. Es heavy lo que está diciendo Santiago. El creyente, como ustedes lo saben, tenemos tres enemigos. El mundo, la carne, ¿cierto? Y el diablo. Por lo tanto, estos enemigos son representados aquí por Santiago por medio de la palabra terrenal, por medio de la palabra animal y por medio de la palabra diabólica. O sea, Santiago, o podríamos decirle, Pablo, dijo en otras palabras que se ve más bonito. Las palabras de Pablo son como en su griego, está más arreglado. Es la carne, el diablo y el mundo. Pero Santiago va al hueso, a la yugular, y él dice, esto es terrenal, es animal y es diabólico. Y Pablo lo dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. Por lo tanto, esta sabiduría del mundo que existe, como nosotros podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20 y 21. Miren lo que dice 1 Corintios, versículos 20 y 21. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Entonces, por lo tanto, ¿con qué nosotros nos encontramos aquí? No debemos confundir conocimiento nuevamente con sabiduría. Y ese es el problema que tienen nuestros hijos cuando van creciendo, adolescentes. Estás aprendiendo a conocer el mundo. No es sabiduría, es solo conocimiento. Así es que es posible que tus papás, ya algunos, que los papás llegaron hasta cuarto medio y el cuarto medio de hace muchos años atrás es muy diferente. Hoy día yo veo a mis hijos que están estudiando, por ejemplo el Tomás que está en sexto básico, le están pasando acerca de la independencia y los poderes constitucionales del siglo XIX a principio. Y al Tomás, yo decía, Maylin, no nos enseñaban esto, me lo enseñaron en primero medio, en segundo medio se lo están pasando. Así que es posible que nuestros hijos ya tengan un conocimiento que muchos de los papás no tengan. Cuidado, conocimiento no significa sabiduría. Es muy importante. Hay mucho conocimiento en este mundo, el internet, las redes sociales, hay mucho conocimiento del cual todos nos beneficiamos y que la familia se beneficia, pero no existe mucha sabiduría. Mucho conocimiento sin sabiduría. Una de las cosas por las cuales más dinero gastan y dinero invierten las empresas aquí en el norte de Chile en gerencias es que los gerentes sean sabios, que tengan habilidades no solamente duras, sino que también tengan habilidades blandas de cómo poder tratar, cómo poder resolver problemas. O sea, cómo podemos nosotros ganar más sin tener que despedir personas, sin tener que cometer errores de procesos. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes saben, pero desde hace unos 20 o 25 años atrás, y ya llegó a Chile en la última década, en las empresas se hacen cursos de capacitación. Y uno de los cursos de capacitación es de libro de proverbios. Claro, nadie dice el libro de proverbios, pero los coaching toman todas aquellas cosas del libro de proverbios de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría. Abiertamente uno un día lo dijo, estaba en una charla, en una empresa, y él dijo, yo voy a reconocer de dónde tomé esto, de la Biblia. Yo no voy a la iglesia, dijo, yo no conozco nada, pero todo lo que les estoy enseñando está en el libro de Proverbios. Y él estaba haciendo un curso, ¿para quién? Para gerentes, un curso donde se les está enseñando a las personas a actuar ¿de qué manera? De manera sabia. Entonces, por lo tanto, conocimiento, queridos, es muy importante. Y ese es el gran problema muchas veces en el matrimonio. Una persona me dijo un día, ¿sabe, pastor? Yo no puedo conversar con mi marido. Y también me lo dijo al revés, una esposa. No, es que él cree que lo sabe todo. Él cree que lo sabe todo. Él cree que lo sabe todo. Y efectivamente me dice, sabe muchas cosas. Y la mujer, el hombre también me dijo, no, yo no puedo hablar con ella. Ella tiene estudios universitarios, yo solamente llegué a cuarto medio, tengo estudios técnicos. Entonces cuando hablamos, ella tiene mucho argumento y hay que reconocerlo y yo no tengo. Y a veces en nuestra conversación, cuando hablamos, hay puro conocimiento. Y a veces nos pasa esto en casa. Tenemos debates, tenemos conflictos en base a conocimiento que nosotros podemos tener, pero no a la sabiduría. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 y 21. Por lo tanto, todo lo que se descubre o todo lo que se inventa está en función, ¿cierto?, de los medios que constantemente se van perfeccionando, no solamente por la sabiduría, sino que también por medio del conocimiento. Entonces, queridos, el mundo está al revés. En casa, el origen de la sabiduría no es la Biblia. En casa, el origen de la sabiduría es nuestro conocimiento. Es el conocimiento del mundo y es el conocimiento del diablo. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que reconocer eso y tenemos que llevar a nuestra casa
Esta sabiduría que dice Santiago, que viene y que proviene de lo alto. Ahora, esta sabiduría es con una fuente muy fuerte que va al choque, porque cuando Santiago está hablando de que esta fuente es animal, que esto es natural, lo que Santiago está diciendo, él está hablando de vida. Él está hablando de alma. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo, esto animal es natural. Esto es lo que fluye del alma. Esto es lo que fluye de la vida. Esto es lo que fluye cuando nosotros no dependemos de Dios. Cuando nosotros no estamos netamente alineados con Él. ¿Por qué? Porque el conocimiento, que en este caso es la sabiduría del mundo, es sensual. Nos convence. Hermanos, tener este conocimiento del mundo es sensual. Y por lo tanto, el contraste que Santiago dice aquí en el verso 17 es la sabiduría que viene de lo alto. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de cambio, sombra de mudanza. Por lo tanto, el creyente, el discípulo de Jesús, busca ayuda en el cielo. Nuestra ciudadanía está en lo más alto. Dios Padre nos invita a buscar la sabiduría. Él nos dice que los tesoros están en el cielo, no en la tierra. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, el hogar se transforma en un hogar creyente, donde la búsqueda de sabiduría ya no está en el mundo, ya no está en nuestra propia alma, ya no está en nosotros, está en Dios. Y por lo tanto, nuestro hogar vive con una esperanza completamente diferente, porque como dice Colosenses capítulo 3, mira las cosas de arriba y no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida ¿en dónde? En Cristo y en Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la sabiduría de aquellos que aman al Señor? ¿Cuál es la sabiduría? ¿La sabiduría de este mundo? No. La sabiduría de los cristianos es la sabiduría que viene del cielo, en donde están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Y el primer paso para la verdadera sabiduría es recibir al Señor como el Salvador de nuestras vidas. Mirad, yo les he enseñado los estatutos y decretos. Guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. Deuteronomio capítulo 4, 5 y versículo 6. Las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Pero Santiago también nos dice que podemos encontrar sabiduría si oramos con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría y de revelación y nos guía por las sendas sabias al confiar en la palabra del Señor y orar. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿cómo podemos tener sabiduría en casa? ¿Cómo podemos encontrar verdadera sabiduría? El origen de la verdadera sabiduría es el Señor, es Dios. Si obtenemos sabiduría de otra fuente, como acabamos de ver, nos vamos a meter en muchos problemas. No hay necesidad de la sabiduría falsa del mundo. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría del mundo nos complace, nos seduce, complace nuestra propia carnalidad y hace las obras de Satanás. La invitación es a abandonar nuestros deseos que se imponen, nuestra voluntad, nuestra opción como discípulos de Jesús es buscar y obtener la sabiduría
de Dios. El día de hoy no hay mucho más que hablar. El día de hoy no hay mucho más que decir. Vamos a continuar la próxima semana conversando sobre la obtención de la sabiduría, pero el día de hoy quería mostrarles el origen de la sabiduría, que no es celestial, que es humana, que es animal y que es diabólica. Y quiero que ustedes se queden con la fuerza de Santiago. Hermanos, cuando nosotros no somos sabios desde el cielo, seremos sabios con toda nuestra carne. Seremos sabios con todo el mundo. Seremos sabios con todo el enemigo. Busquemos la sabiduría que proviene de lo alto. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu gran amor. Yo te quiero pedir, Señor, que esto que nosotros hemos visto el día de hoy, Señor, que está muy claro en Santiago. Quizás la semana pasada el poder de la lengua, el abuso de ella y no saber cómo dominarla, es fruto de no tener sabiduría. Es fruto de no vivir sabiamente. Te pedimos que nos bendigas, Señor. Que nos ayudes a buscar sabiduría en la única fuente verdadera, en Jesucristo el Dios encarnado, que siendo Dios, tomó una decisión bondadosa y misericordiosa, que la única forma en tu deseo de poder salvarnos, de poder tener vida eterna, no era entregándonos a nosotros, no era haciendo sacrificios, sino que era entregándote por tu pueblo. Señor, ayúdanos a apreciar tu entrega total. Cuando nosotros, Señor, somos imagen tuya, cuando nos comenzamos a entregar, es la muestra de que tenemos un respeto maravilloso y un temor de ti, recordando que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte y a entregarte todo lo que somos. Ayúdanos a buscar la sabiduría en el verdadero origen, en ti, en lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.